Mi esposo me engañó con mi mejor amiga. Esa frase no es solo un título sensacionalista. Es la verdad que marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo el momento exacto en que supe que todo lo que creía seguro se desmoronaba como un castillo de arena. Nunca imaginé que a mis 55 años, después de más de 3 décadas de matrimonio, viviría una traición tan profunda y desgarradora. Pero así fue. Desde niña, siempre soñé con un amor verdadero, una familia unida y amigos leales. Pensé que había encontrado todo eso en Juan y en Ana. Juan fue mi compañero, mi confidente, el hombre con quien construí mi vida. Ana, por su parte, fue mi amiga más cercana desde la juventud. Compartimos secretos, risas, lágrimas y planes para el futuro. La consideraba parte de mi familia, alguien en quien podía confiar ciegamente. Nuestro matrimonio no fue perfecto, claro. Como cualquier pareja que ha estado junta tantos años, tuvimos nuestros altibajos, nuestras discusiones y reconciliaciones. Pero el amor, o al menos eso creía, siempre estuvo presente. Pensaba que la confianza era nuestro pilar más fuerte. Por eso, jamás imaginé que detrás de mi espalda, la persona que amaba y la que creía mi hermana en amistad, estuvieran construyendo una traición tan cruel. Todo comenzó a cambiar una tarde cualquiera. Ese día, una corazonada me hizo revisar el teléfono de Juan, algo que nunca había hecho antes. No porque dudara de él, sino porque sentí un vacío inexplicable, una inquietud que no pude ignorar. Fue ahí cuando vi los mensajes. Al principio, pensé que era un error, que había malinterpretado palabras inocentes. Pero a medida que leía, el frío me invadió. No eran simples mensajes de amistad. Había citas, promesas, fotos. La realidad se estampó en mi cara. Juan y Ana estaban teniendo una aventura. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La traición era doble, un golpe que ni siquiera la peor de mis pesadillas pudo anticipar. La persona con quien compartí mi vida y la que creía mi hermana estaban jugando con mi confianza y mi dignidad. Me sentí perdida, vacía, como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara. Pasaron las horas, los días, y la noticia empezó a esparcirse en silencio. Nadie sabía lo que yo sabía, pero yo sentía que el mundo giraba en mi contra. Cada vez que veía a Juan, veía a un extraño. Cada vez que pensaba en Ana, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me consumía por dentro. Pero había algo más fuerte que el dolor, el deseo de justicia, de recuperar mi dignidad y mi vida. Ese es el momento en el que decidí contar mi historia. No para victimizarme, sino para dar voz a quienes, como yo, han sufrido traiciones que parecen imposibles de superar. Quiero que mi experiencia sirva de luz en la oscuridad, que inspire a quienes están pasando por algo similar a no rendirse, a buscar fuerza en medio del dolor. Si estás aquí, leyendo o escuchando, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás historias reales, historias que te harán sentir acompañada y que te darán esperanza. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video, porque cada uno está pensado para ayudarte a salir adelante. Y no olvides dejar en los comentarios de dónde me escuchas, para que juntos formemos una comunidad de apoyo. Este es solo el comienzo. En los próximos videos te contaré cómo enfrenté la traición, las emociones que me dominaron, las decisiones difíciles que tuve que tomar y cómo, finalmente, encontré la fuerza para transformarme y reconstruir mi vida. Porque, aunque parezca imposible, sí se puede salir adelante. Gracias por estar aquí conmigo. No estás sola. Después de descubrir la traición, mi mundo comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo que se derrumba gota a gota. Al principio, intenté ignorar la evidencia, convencida de que todo debía ser un malentendido. Pero los mensajes en el teléfono de Juan eran claros, y cada palabra me golpeaba como un puñetazo directo al corazón. Era imposible fingir que no pasaba nada cuando la realidad estaba frente a mis ojos. Juan y yo habíamos compartido más de 30 años de vida juntos. Construimos un hogar,
Criamos a nuestros hijos y soñamos con una vejez tranquila y feliz. Pensaba que lo conocía, que sabía quién era el hombre con quien había decidido pasar el resto de mi vida. Pero ahora me enfrentaba a un desconocido, a alguien que había elegido engañarme con la persona que más confianza le tenía. Ana, mi mejor amiga desde la juventud, la hermana que elegí, se había convertido en la otra mujer. Cada recuerdo de risas compartidas, confidencias, promesas de apoyo incondicional, se teñía ahora de amargura y traición. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo habían sido capaces de mentirme y ocultarme una mentira tan grande? La traición no fue solo emocional, fue una invasión a mi privacidad, a mi dignidad. Me sentía expuesta, humillada y sola, aunque estuviera rodeada de gente. La rabia comenzó a crecer dentro de mí, mezclándose con la tristeza profunda que me paralizaba por momentos. Pero no solo sentía dolor, sentía una necesidad urgente de actuar, de no dejar que esta traición definiera mi vida. Me cuestionaba una y otra vez qué había fallado. ¿Había sido yo? ¿No había sido suficiente? ¿Dónde estaban las señales que no supe ver? Estas preguntas me atormentaban, y aunque trataba de encontrar respuestas, la única verdad era que alguien que amaba había elegido rompernos de la peor manera. En esos días oscuros, el silencio era mi peor enemigo. No quería contarle a nadie, porque sentía vergüenza, como si la culpa también fuera mía. Temía ser juzgada, que me miraran con lástima o con desprecio, pero el peso de la mentira era demasiado grande para cargar sola. Finalmente, decidí que no podía quedarme callada. Había que enfrentar la situación, por más dolorosa que fuera. Necesitaba hablar con Juan y con Ana, exigir respuestas, buscar justicia. Quería que supieran que sus acciones tenían consecuencias, que no podía aceptar ser engañada y traicionada. Sin embargo, el camino no fue sencillo. La confrontación fue un torbellino de emociones. Cuando hablé con Juan, él intentó minimizar lo ocurrido, decir que fue un error, un desliz que no significaba nada, pero para mí significaba todo. Me dolió escuchar excusas, ver su falta de arrepentimiento genuino. Por otro lado, Ana actuó con una frialdad que me rompió el alma. Negó la profundidad de la relación con Juan, como si mi dolor fuera insignificante. Esa indiferencia me quemó por dentro, porque esperaba al menos un gesto de arrepentimiento, una disculpa sincera. En cambio, encontré desdén y negación. La mezcla de rabia y tristeza me dominaba, y en más de una ocasión sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero también comprendí que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por mi familia y por la vida que aún podía construir. Busqué refugio en mis hijos, en mi familia cercana. Ellos fueron mi sostén, mi voz cuando la mía se quebraba. Su apoyo me recordó que no estaba sola, que merecía respeto y amor. A pesar del dolor, empecé a encontrar pequeñas fuerzas para seguir adelante. La traición de Juan y Ana fue un golpe bajo, pero también una oportunidad para replantear mi vida. Tenía que decidir si me hundía en la amargura o si luchaba por recuperar mi dignidad y mi felicidad. La elección no fue fácil, pero supe que la venganza no era solo castigar a ellos, sino principalmente sanar y reconstruirme a mí misma. En ese momento, entendí que la vida me estaba poniendo a prueba de una manera dura, pero que no era el fin. Era el inicio de una nueva etapa, una en la que el amor propio y la fuerza interior serían mis aliados más valiosos. Después de la devastadora revelación, mi mente se convirtió en un torbellino de emociones encontradas. Sentí que me encontraba atrapada en un laberinto oscuro, sin salida visible, con la tormenta de sentimientos que me consumían por dentro. La traición de Juan y Ana no solo había fracturado mi confianza en ellos, sino que también había sembrado dudas profundas sobre mí misma y mi capacidad para seguir adelante. Al principio, mi reacción fue negación. No quería aceptar lo que mis ojos habían visto ni lo que mi corazón sabía. Me repetía una y otra vez que debía haber algún error, que quizás todo era una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la verdad persistía, firme y cruel.
recordándome que no podía ignorarla. Esta lucha interna fue agotadora. Quería creer en el amor que había vivido, pero también sabía que estaba siendo engañada. A medida que pasaban los días, el dolor se transformaba en una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza. La tristeza, por la pérdida de aquello que había significado tanto para mí, la rabia por la traición y la humillación, y la vergüenza, esa terrible sensación de que quizás, de alguna manera, yo había sido culpable. ¿Por qué no había visto las señales? ¿Por qué confié tanto? Estas preguntas me torturaban y me hacían sentir vulnerable, como si hubiera fallado en protegerme a mí misma. Además, el dilema más grande era cómo actuar ante Juan y Ana. ¿Debía confrontarlos directamente, pedir explicaciones y exigir justicia? ¿O debía intentar mantener la calma, hacer como si nada hubiera pasado para evitar una confrontación dolorosa? El miedo a la confrontación me paralizaba, pero el deseo de verdad y justicia me empujaba hacia adelante. Esta dualidad me desgarraba por dentro. También me preguntaba cómo debería manejar mi relación con la gente alrededor. ¿Debía contarles lo que estaba pasando o mantenerlo en secreto? La idea de que otros me miraran con lástima o juicio me aterrorizaba. Pero también sentía que el silencio me estaba consumiendo, que esconder la verdad era como vivir una doble vida. Esta batalla interna me agotaba, y en muchos momentos sentí que me estaba perdiendo a mí misma. La inseguridad se instaló en mi corazón. ¿Sería capaz de superar esto? ¿Podría reconstruir mi autoestima después de sentirme tan traicionada? El peso de la duda era aplastante, pero en medio de esa oscuridad, una chispa de resiliencia comenzó a encenderse. Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque fuera difícil. Me di cuenta de que necesitaba ayuda, alguien que me escuchara sin juzgar, que me ayudara a ordenar mis pensamientos y emociones. Así fue cómo decidí acudir a un terapeuta. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde pude expresar mi dolor, mi rabia y mis miedos sin temor a ser incomprendida. Poco a poco, comencé a entender que mis sentimientos eran válidos y que la culpa no era mía. A través de las sesiones, aprendí a reconocer mis emociones, a permitirme sentir sin juzgarme y a construir un plan para sanar. La terapia me dio herramientas para manejar la ansiedad y la tristeza, y me recordó que, aunque había sido herida, tenía el poder de decidir cómo responder. Por otro lado, el apoyo de mi familia fue fundamental. Mis hijos se convirtieron en mi refugio y en mi motivación para luchar. Sus palabras de aliento y su amor incondicional me recordaban que merecía ser feliz y que no estaba sola. También hablé con amigos cercanos que me brindaron consuelo y compañía en momentos en que la soledad parecía insoportable. Aunque la rabia seguía presente, aprendí a canalizarla de manera constructiva. En vez de dejar que me consumiera, la usé como motor para tomar decisiones que me ayudaran a recuperar mi dignidad. Entendí que la venganza no se trataba solo de hacer daño a quienes me hirieron, sino de recuperar mi poder personal y construir una vida mejor para mí. Este proceso no fue lineal ni fácil. Hubo días en que la tristeza me hundía y noches en las que el desánimo parecía invencible. Pero poco a poco fui encontrando pequeñas victorias, un momento de calma, una sonrisa genuina, una decisión tomada con claridad. Estas pequeñas luces me guiaron en el camino hacia la sanación. En ese tiempo de reflexión, también me di cuenta de que debía replantear mis expectativas y prioridades. La vida me había dado una lección dura, pero también una oportunidad para crecer. Empecé a pensar en mí misma no solo como la esposa o la amiga traicionada, sino como una mujer completa, capaz de amarse y valorarse por sí misma. Esta etapa de resistencia y dilemas internos fue fundamental para mi transformación. Me enseñó que el dolor es inevitable, pero que la forma en que respondemos a él define quiénes somos. Aprendí a ser paciente conmigo misma, a respetar mi proceso y a confiar en que, con tiempo y esfuerzo, podía sanar y salir adelante.
Después de semanas sumergida en un mar de dudas y dolor, llegó un momento en el que supe que no podía quedarme pasiva. Mi corazón, aunque herido, clamaba por justicia y por un cierre que fuera más que solo palabras vacías. La traición de Juan y Ana había dejado una cicatriz profunda, pero también había encendido en mí una determinación férrea. Mi venganza sería algo que jamás imaginarían. No quería caer en la simpleza de buscar un castigo directo, porque sabía que eso no me devolvería la paz ni la dignidad que merecía. Mi plan debía ser mucho más elaborado, una lección que les recordara el daño que causaron, pero también una forma de reconstruirme a mí misma desde el poder y la autoafirmación. Primero, me dediqué a investigar y recopilar toda la información que pudiera probar la traición. No quería dejar lugar a dudas ni a excusas. Así que guardé mensajes, fotografías, detalles, todo lo que pudiera ser útil para evidenciar lo que había sucedido. Esta fase fue dolorosa porque cada evidencia era un golpe, pero también me dio una sensación de control que hasta entonces había perdido. Después, comencé a planear cómo usar esa información para hacerles entender el impacto real de sus acciones. No se trataba solo de exponerlos ante los demás, sino de hacerlo de una manera que les dejara claro que yo había tomado las riendas de mi vida y que no sería una víctima más. Decidí crear una serie de situaciones donde ellos enfrentaran las consecuencias sociales y emocionales de su engaño. Empecé por confrontar a Juan en su trabajo, con pruebas irrefutables, para que su imagen profesional se viera afectada. Quería que entendiera que la traición no solo se quedaba en el ámbito privado, sino que podía alcanzarlo en todos los aspectos de su vida. Luego, con Ana, opté por un acercamiento diferente. Sabía que ella disfrutaba de la opinión favorable de nuestro círculo de amigos y familiares, así que me propuse revelar la verdad de forma sutil, pero efectiva. Organicé encuentros donde, poco a poco, las personas comenzaran a enterarse de la doble traición, lo que generó murmullos, distanciamientos y cuestionamientos hacia ella. Sin embargo, mi plan no se limitaba a la exposición pública. Quería que mi venganza también fuera interna, un acto de liberación personal. Por eso, empecé a cuidar de mí misma como nunca antes. Me inscribí en clases de yoga y meditación para fortalecer mi mente y cuerpo, y comencé a salir más, a reconectar con viejos amigos y a abrir nuevas puertas. También aproveché la oportunidad para reinventarme profesionalmente. Empecé un curso de capacitación que siempre había pospuesto y que ahora me llenaba de ilusión y energía. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en un triunfo personal y en una victoria silenciosa sobre el dolor que me habían causado. Una de las partes más poderosas de mi plan fue mantener una actitud de dignidad y serenidad. Mientras ellos se debatían entre la culpa y el desprecio, yo me mostraba fuerte y segura, sin dejar que su traición definiera mi valor. Esto desconcertó a ambos, porque esperaban verme derrotada y vulnerable, y en cambio encontraban a una mujer renacida que había tomado las riendas de su destino. Además, usé las redes sociales con inteligencia para mostrar mi nueva vida, sin caer en la agresividad o el rencor. Publicaba fotos y mensajes que reflejaban mi crecimiento personal, mis momentos de alegría y mis nuevas metas. Esto no solo me ayudó a sanar, sino que también generó apoyo de personas que valoraban mi fuerza y mi capacidad para superar la adversidad. El clímax de mi venganza llegó cuando decidí confrontar a Juan y Ana en una reunión donde también estaban presentes amigos y familiares. Con calma y con la verdad en la mano, les expuse todo lo que sabía y cómo me había preparado para seguir adelante sin ellos. Fue un momento cargado de tensión, pero también de liberación. Ver sus rostros de sorpresa y arrepentimiento me dio una satisfacción silenciosa que nadie podría arrebatarme. Después de esa reunión, algo cambió. La dinámica entre ellos y nuestro círculo social se alteró de manera irreversible. Ya nada sería igual, y yo había ganado no solo respeto, sino también paz interior. Mi venganza fue peor de lo que imaginaron, no porque buscara destruirlos,
sino porque logré reconstruirme a mí misma desde el poder, el amor propio y la dignidad. Después de la confrontación y de que mi verdad quedara al descubierto, la vida comenzó a tomar un rumbo distinto, uno que nunca imaginé que podría encontrar después de tanto dolor. La venganza que planeé no solo cumplió su propósito de justicia, sino que abrió la puerta para un proceso más profundo: el reencuentro conmigo misma y la construcción de una nueva vida basada en la libertad y la autenticidad. Las consecuencias de aquella traición y de mi respuesta no tardaron en manifestarse en todos los ámbitos. Juan, quien antes era el centro de mi mundo, comenzó a perder la estabilidad que alguna vez tuvo. Su reputación en el trabajo sufrió, y los amigos que antes lo rodeaban empezaron a distanciarse al descubrir su falta de respeto hacia mí y hacia la amistad que teníamos con Ana. La soledad, que hasta entonces parecía solo una amenaza, se convirtió en una realidad para él. Ana, por su parte, enfrentó una realidad aún más dura. La traición hacia una amiga tan cercana no pasó desapercibida, y poco a poco, su círculo social se redujo drásticamente. Las personas que antes la apoyaban comenzaron a cuestionar su carácter y su sinceridad. En cierto modo, la verdad fue como un espejo que reflejó su verdadera naturaleza, y eso fue difícil de aceptar para ella. Pero lo más importante es que yo, la que había sido traicionada, empecé a sentir cómo la carga que llevaba en el corazón se aligeraba. La venganza me había dado un cierre, sí, pero también me había impulsado a mirar hacia adelante. Me di cuenta de que no podía vivir en función del pasado ni de lo que ellos hicieron. Era hora de buscar mi propia felicidad, lejos de las sombras que dejaron. La terapia, que había sido mi refugio en los momentos más oscuros, siguió siendo un apoyo fundamental. Con el tiempo, aprendí a perdonar, no para justificar lo que hicieron, sino para liberarme del rencor que me atrapaba. El perdón fue un acto de amor propio, una forma de decirme que merecía paz y que no dejaría que el dolor definiera mi historia. Mis hijos fueron mi fuerza más grande. Verlos crecer y saber que contaban conmigo me dio el impulso necesario para seguir adelante. Me esforcé por brindarles un ambiente lleno de amor, donde la honestidad y la confianza fueran los pilares. A través de ellos, aprendí que la vida siempre ofrece segundas oportunidades y que el amor verdadero puede renacer, incluso después de las heridas más profundas. En el plano personal, redescubrí mi valor y mi autonomía. Comencé a salir con más frecuencia, a hacer actividades que me llenaban de alegría y a rodearme de personas que me valoraban por quien realmente soy. La mujer que había sido traicionada se transformó en alguien capaz de amar de nuevo, sin miedo ni reservas. Además, mi crecimiento profesional me abrió nuevas puertas. Los cursos y proyectos que inicié me permitieron desarrollar habilidades y confianza. Sentí que estaba construyendo una vida plena y auténtica, basada en mis propios méritos y decisiones. Este logro fue, sin duda, una de las mejores formas de demostrarme que podía renacer de las cenizas. La historia con Juan y Ana quedó atrás, aunque no olvidada. La experiencia me dejó lecciones valiosas sobre la importancia de la confianza, la honestidad y el respeto en cualquier relación. También me enseñó que la traición duele, pero no define quiénes somos. Somos nosotros quienes elegimos cómo responder y qué camino tomar. Ahora, miro al futuro con esperanza y con la certeza de que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. La vida me presentó una prueba dura, pero también una oportunidad para crecer y reinventarme. Mi venganza fue solo el comienzo de un proceso de sanación que me llevó a recuperar mi dignidad y a construir una nueva historia, llena de amor propio y libertad. El sol brillaba con una luz diferente aquella mañana. Mientras caminaba por las calles de mi ciudad, sentía una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. Había pasado por tormentas profundas, pero ahora, con cada paso, sentía que me acercaba a un horizonte lleno de posibilidades y esperanzas renovadas.
La experiencia de la traición y la venganza no solo había cambiado mi vida, sino también la manera en que veía el mundo y a mí misma. Había aprendido a reconocer mi propio valor, a establecer límites claros y a no permitir que nadie, ni siquiera quienes amaba, pisotearan mi dignidad. Mi corazón, antes frágil y herido, ahora latía con fuerza y determinación. En estos meses, mi rutina se había transformado completamente. Ya no era la mujer que dependía de la aprobación de otros o que vivía en función del qué dirán. Había encontrado en mí misma una fuente inagotable de fuerza y amor propio. El yoga y la meditación se habían convertido en rituales diarios que me ayudaban a mantener el equilibrio emocional, mientras que mis nuevos proyectos profesionales me daban un propósito renovado. Uno de los mayores logros fue ver cómo mis hijos también florecían en este ambiente de crecimiento y sanación. Les enseñaba con el ejemplo que, aunque la vida pueda presentar dificultades, siempre hay una manera de salir adelante con dignidad y esperanza. Su sonrisa y su confianza en mí eran el mejor combustible para seguir luchando. También abrí mi corazón a nuevas relaciones, aunque con una nueva perspectiva. Ya no buscaba compañía para llenar vacíos, sino para compartir vidas auténticas y respetuosas. Aprendí que el amor verdadero no duele ni destruye, sino que construye y fortalece en nombre. El ámbito social, mi círculo de amigos se había renovado. Aquellos que realmente me valoraban y respetaban permanecían a mi lado, mientras que quienes solo estaban por conveniencia o falsas apariencias quedaron atrás. Este proceso de depuración me hizo entender que la calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. Recordaba con claridad el día en que decidí escribir un blog sobre mi experiencia. Al principio, lo hice como una forma de terapia personal, para plasmar mis sentimientos y ordenar mis pensamientos. Pero pronto, miles de personas comenzaron a leer mis palabras y a compartir sus propias historias. La empatía y el apoyo mutuo me sorprendieron gratamente y supe que, de alguna manera, mi dolor se estaba transformando en esperanza para otros. Esta nueva etapa también trajo consigo una profunda reflexión sobre la importancia de la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Comprendí que no somos las circunstancias las que definen nuestro destino, sino nuestras decisiones y acciones. Cada día era una oportunidad para construir una vida que reflejara mis verdaderos valores y sueños. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y gratitud. La tristeza por el daño sufrido, pero la gratitud por la fortaleza que descubrí en mí misma y por las lecciones aprendidas. La traición fue un capítulo oscuro, pero también fue el catalizador que me impulsó a buscar la luz. En el futuro, mi meta es seguir creciendo y ayudar a otros a encontrar su propio camino de sanación y empoderamiento. Quiero compartir mi historia no solo como un testimonio de dolor, sino como un ejemplo de superación y amor propio. La vida me ha enseñado que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente y el futuro están en nuestras manos. Ahora sé que la verdadera venganza no está en hacer daño, sino en vivir plenamente, en ser feliz y en mantenerse fiel a uno mismo. Esa es la mejor manera de demostrar que, aunque alguien nos haya herido, somos capaces de levantarnos más fuertes y radiantes que nunca. Con el paso de los meses, la sensación de vacío que había sentido al principio comenzó a transformarse en algo mucho más poderoso: la confianza en mí misma. Ya no era aquella persona que se sentía derrotada, sino una mujer que había aprendido a valorarse y a priorizar su bienestar. Recuerdo claramente una tarde en la que, mientras miraba al espejo, pude verme de una manera nueva. No solo veía a la mujer que había sufrido una traición profunda, sino también a la que había encontrado la fuerza para reinventarse. Esa imagen me llenó de orgullo y me recordó que, aunque el camino no había sido fácil, cada paso valió la pena. La vida me ofreció nuevas oportunidades y yo las abracé con valentía. Comencé a estudiar cosas que siempre me habían interesado, me inscribí en talleres y cursos, y poco a poco fui construyendo una nueva identidad basada en mis propios sueños y metas.
El pasado ya no dictaba mis decisiones, era yo quien tomaba el control de mi destino. En este proceso, aprendí a establecer límites saludables en mis relaciones. Ya no toleraba actitudes tóxicas ni personas que no aportaran positividad a mi vida. Esta nueva actitud no solo me protegió, sino que también me permitió rodearme de personas que realmente me apoyaban y me querían bien. Además, mi relación con mis hijos se fortaleció más que nunca. Nos convertimos en un equipo, y ellos también aprendieron a ser fuertes y resilientes. Les enseñé con el ejemplo que, aunque la vida pueda presentar pruebas difíciles, siempre hay una manera de salir adelante con dignidad y amor. En el trabajo, mi desempeño mejoró notablemente. La confianza que había ganado se reflejaba en cada proyecto y en cada interacción con mis colegas. Recibí reconocimientos y propuestas que antes no hubiera imaginado, y eso me llenó de satisfacción y motivación para seguir creciendo. No puedo negar que hubo momentos de nostalgia y tristeza, pero esos sentimientos fueron pasajeros. Siempre encontraba la manera de transformarlos en aprendizaje y fortaleza. Entendí que el dolor es parte del proceso, pero no debe ser una cárcel que nos impida avanzar. Hoy siento que he cerrado un ciclo importante. La mujer que fui, marcada por la traición, dio paso a una versión renovada y empoderada de mí misma. Esta transformación no fue fácil, pero fue necesaria para alcanzar la paz y la felicidad que ahora disfruto. Mi historia no es solo un relato de sufrimiento y venganza, sino una prueba de que, con determinación y amor propio, es posible superar cualquier adversidad. Quiero que quienes escuchen o lean mi experiencia sepan que no están solos y que siempre hay una luz al final del túnel.